Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de 6 libros que he leído que me han gustado un montón y que están completamente fuera de mi zona de confort. El primero de ellos es Los chicos de Hidden Valley Road. Más que nada porque es un ensayo, la parte que es más novelada sí que podría encajar con lo que yo suelo leer, pero la parte técnica, que hay una parte técnica bastante amplia sobre la enfermedad y sobre el desarrollo de la misma, de la esquizofrenia, o sea, de cómo al principio no se sabía nada, la brutalidad con la que se trataba a los pacientes, cómo eso ha ido evolucionando, cómo se ha ido evolucionando la medicina en sí misma, el tratamiento de los pacientes. Esa parte es amplia, pero no es densa. O sea, yo lo disfruté mucho, me pareció todo muy curioso, muy instructivo. Y aunque es cruda la historia, o sea, aunque sea un ensayo, ya os digo que podría decirse que está un poco novelado y es muy crudo, es un libro que me gustó mucho y que realmente me resultó revelador, conmovedor y un montón de cosas. O sea, muy recomendable. Después, en segundo lugar, he puesto Thornhill, que es una novela ilustrada que yo creo que no está fuera de mi zona de confort, sobre todo porque es una historia de miedo que tiene un final que no es feliz. O sea, bueno, el final es interpretable, sinceramente. Según lo mires, podría ser feliz, pero vaya, es oscuro, muy oscuro a nivel gráfico también, quiero decir, las ilustraciones, es un libro oscuro en todos los sentidos y no encaja para nada con lo que a mí me gusta leer o con lo que yo suelo leer. Una, por el final; dos, por la oscuridad general de ilustración y texto; y tres, por el miedo. Me gustó muchísimo, de hecho lo he regalado en varias ocasiones porque me parece una novela ilustrada de las mejores que yo he leído. Después, en tercer lugar, y siguiendo esta estela de el miedo, he puesto 2 libros de Stephen King, que ya sabéis que yo suelo leer a Stephen King, intento evitar los libros que dan miedo. De hecho no he leído Cementerio de Animales ni Derivados porque sé que tienen una parte bastante tal de susto. Pero claro, siempre se te cuela alguno que no sabes tanto y demás, o que no da tantísimo miedo, pero a mí como me da miedo pues lo sufro. Uno es El visitante y otro es La caja de botones de Wendy. En La caja de botones de Wendy hay un malo turbio que igual no da un miedo como de susto, pero sí que su figura o lo que representa o lo que incita a hacer a la protagonista sí que da bastante miedo. Bastante. Bueno, y su figura en sí, bueno, a mí me daba un miedo horroroso. Pero el libro me pareció una maravilla y me compensó. O sea, está fuera de mi zona de confort, pero me compensó porque lo disfruté mucho. Y en la misma línea está El visitante, que aún encima el malo es como un fantasma. Bueno, hay una parte que da un montón de miedo, pero yo lo leí y me gustó y me atrapó y lo leí de una sentada prácticamente porque me estaba gustando muchísimo. O sea, que sí que era fuera de mi zona de confort, pero bueno, lo sufrí y lo disfruté a partes iguales, podríamos decir. Después, el siguiente libro que he puesto que está fuera de mi zona de confort es El cielo de la selva, que lo leí hace poco y está fuera de mi zona de confort porque es un libro brutal. No tanto por el miedo que da, que algo sí que da. No pondría ahí el foco, pero sí que lo pondría en el brutalismo, en la parte gráfica y más gore. Yo no soy nada de leer ese tipo de cosas, las sufro un montón. O sea, no es algo que a mí me guste. Y suele provocar abandono además, pero en este caso es que el libro está tan bien escrito, pese a eso, el libro es tan atrapante en sí mismo, que o sea, es algo que obvié de alguna manera, aunque lo sufrí, porque el libro es una genialidad, ¿no? Es la excusa, o sea, el libro es una genialidad y aunque es horroroso, me lo leo porque me compensa, ¿no? El siguiente es Pastoral Americana. Pastoral Americana está fuera de mi zona de confort, yo diría por la historia que cuenta. O sea, la historia de Pastoral Americana yo diría que me importa un pimiento. O sea, no hubiera leído ese libro si no estuviera tan bien escrito. La historia es la historia de una familia que tiene una hija que está un poco rebotada con la vida, que se vuelve medio terrorista, pero es una historia como de América. Lo que te están contando es una americanada de inmigrantes, de crecimiento, de prosperidad, del sueño americano, ¿no? Y luego un poco de ambientación social de la época y tal. Me importaba todo un pimiento, o sea, de verdad, esto que lo estás leyendo y dices tú, vaya historia que me importa a mí. O sea, me daba igual saber qué le iba a pasar a la protagonista, a los padres, me daba exactamente lo mismo. Pero sinceramente, o sea, estaba hipnotizada.
de lo bien escrito que está, pero hipnotizada completa y absolutamente, o sea, pocos libros tan bien escritos he leído yo en mi vida, está muy muy bien escrito y desde luego tengo que volver a leer a este autor porque cuando encuentre una historia que me interese, con esa pluma que tiene, es probable que se convierta en un libro favorito, porque de verdad que el tío escribe como Los Ángeles. Y en último lugar he puesto Apocalipsis Z de Manuel Loureiro. Está fuera de mi zona de confort, sobre todo por los zombies. O sea, a mí los zombies no me gustan. O sea, es que no me gustan, que me dan miedo y que me resultan asquerosos y que no... O sea, es algo de zombies. Pero este libro está ambientado en Pontevedra. Está ambientado, o sea, a 3 pasos de mi casa. El tío en su ira de los zombies pasa por delante de mi pueblo, para en el pueblo de al lado. Me atrapó completamente por la ambientación, o sea, de verdad, era en plan, iba leyendo y era, ay, esto es aquí, esto es allí. El reconocer todas y cada una de las cosas que estaban contando a nivel paisajístico era muy genial y muy atrapante. Hombre, el libro es muy atrapante porque el tío está huyendo de los zombies desde el minuto 1, entonces eso ya lo convierte en un libro muy, muy trepidante. Pero desde luego si me lo leí fue por la ambientación, vamos, totalmente. Yo entiendo que la gente que vive en ciudades grandes y está harta de leer novelas ambientadas en sus ciudades no es algo que les llame tanto la atención, pero en este caso para mí es algo súper, súper llamativo y súper atrapante. Y nada, estos son 6 libros fuera de mi zona de confort que leí con gusto, que disfruté y que os recomiendo, bueno, siempre y cuando teniendo en cuenta todas las puntillas que yo le he puesto a cada una de estas historias. Y nada, me gustará saber cuáles son vuestros libros que habéis leído fuera de vuestra zona de confort y que os han gustado en los comentarios y yo como siempre os contesto. Y eso es todo por el vídeo de hoy. ¡Adiós!